ocupa y que nos preocupa. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Espera que yo le voy a apagar el audio al YouTube, que me estaba produciendo un rebote, y ahí arrancamos. ¿Qué tal, Carlos? Dani, Alejo, Federico. Buen día, buen día. ¿Cómo va? Ya. Carlos también. Bueno, lo que queremos hablar hoy es un poco hablar entre todos de todo lo que tiene que ver con las distracciones, la fatiga y la intoxicación, digamos, en estos tiempos que corren de pandemia COVID-19, ¿cierto? La idea es que vayamos participando todos, obviamente los que querramos. Mientras tanto, los voy a mutear para asegurarnos de que el tema del ruido, el que quiera levantar la mano, el que quiera hacer una pregunta, comentario, simplemente levanta la mano que tienen ahí la posibilidad, ¿no?, en el Zoom, y con eso estamos. Ahí les activamos el micrófono. Así que bueno, le cedo la palabra a Alejo Nesis, que trabaja en parte de comunicación e investigación de Bucar, y después también Daniel Clark nos va a estar contando algunos temas que estuvo investigando. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto. A ver, algo ya les adelantó Fede, bien, la idea es hablar de conducción, fatiga y distracciones. Digamos, la aclaración importante es que venimos trabajando desde ciencias del comportamiento, desde la app y desde comunicación, pero vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con sueño y con fatiga, que digamos, la información viene de estudios que hicieron científicos especializados en el tema, y nosotros lo que hacemos es traerlo al área de seguridad vial, ¿sí? Entonces, para empezar, quería mostrarles, voy a compartirles pantalla, algunas cuestiones que están pasando en esta cuarentena en relación a la seguridad vial. Ahí me están escuchando todos porque vi que se sumaron algunos. Ok. Por ejemplo, ahí ya ven la pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Sí, Excelente, bueno. Hace muy poquito hubo un incidente de tránsito en el que se vio implicado el director del SAME, Alberto Crescenti, y si hacemos un paneo muy, muy rápido, vamos a ver cómo titularon todos los medios. Chocó, se accidentó, accidente de tránsito, chocó, se accidentó. Pareciera que de la nada ocurrió este incidente que llaman accidente y no llaman siniestro vial, y de eso tiene que ver con cómo se cubren estas cosas. Por ejemplo, recién acá parece chocaron, porque hubo efectivamente un auto que salió por Sarmiento y Callao y colisionó contra la camioneta en la que iba Crescenti, y tenemos que bajar un montón para encontrar una nota en la que Crescenti habla y explicita que la gente está manejando muy mal en la cuarentena. Y de esto es de lo que queremos hablar. Si nos metemos en algunas notas, vamos a poder ver que, por ejemplo, esta nota de Infobae, chocó la camioneta en la que iba Crescenti, hubo un accidente, y tenemos que bajar un montón para encontrar textuales del director del SAME en los que dice que la gente está manejando como si fuera sábado y domingo, manejando muy rápido y no prestando atención, ¿sí? Y más abajo hay otro textual de él: están manejando a velocidades que son gravísimas. En un ratito nada más, Daniel nos va a mostrar en algunos gráficos qué cambios ve en los reportes semanales de las flotas de Bucar. Voy a la nota de La Nación, que hablaba del incidente, que titula Alberto Crescenti: tras el choque, la gente está manejando muy mal en cuarentena, ¿sí? Y aparece este textual, que ya les comenté, de que estábamos manejando muy mal, y lo que dice Crescenti es: el problema es que por ese incidente no pudimos llegar a auxiliar a las víctimas, y lo que está pasando con las flotas de transporte y de cargas es que si sufren un siniestro vial, lo que va a pasar es que no van a poder llegar a entregar mercaderías y bienes que son esenciales en este momento, porque por decreto son las actividades que pueden llevar y traer los bienes esenciales, ¿sí? Entonces le pide, para el cierre Crescenti de la nota, que los ciudadanos manejen con responsabilidad. Y otra consecuencia que está pasando en esta cuarentena es que, por la gente que maneja mal,
hay más choques de ambulancias del SAME, y eso implica menos atención a gente que la necesita, ¿sí? Por eso volvemos a la importancia de manejar bien en la cuarentena, ¿sí? Esto lo usamos de disparador. De 70 unidades de alta complejidad se perdieron 4 en estas semanas, y esto es grave. Por eso, la importancia de la seguridad vial. A partir de eso, la idea es comentarles algunos datos macro de la seguridad vial a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 90% de los siniestros son causados por factores humanos, ¿sí? ¿Cuáles son los principales factores? La conducción distraída, el exceso de velocidad y el manejo vehemente, ¿sí? Quiero que se queden con eso porque vamos a volver sobre ese punto. Y para dar algunos datos que muchos de ustedes ya conocen, más de 1.3 millones de personas mueren todos los años por siniestros de tránsito. Eso da un equivalente de 150 muertes por hora, 3.500 por día, y si lo llevamos casi, que serían 2,5 por minuto, y piensen cuántas medidas de prevención tomamos por el coronavirus, que llega a 200.000 muertes hasta ahora desde que empezó a nivel mundial, contra el 1,5 millones casi de todos los años de la seguridad vial, ¿sí? Lo bueno es que hay muchas cosas que podemos empezar a trasladar de los cuidados que estamos tomando del coronavirus hacia los cuidados de la seguridad vial, ¿sí? En los factores de riesgo principales son la velocidad excesiva, la fatiga, que es algo de lo que vamos a hablar bastante, y ser varón y ser joven, y eso tiene que ver con algunos sesgos que tenemos, y eso tiene que ver con las ciencias del comportamiento, que es uno de los focos principales de UCAR en su enfoque, ¿sí? Hay una serie de sesgos que estudia la ciencia del comportamiento, que son algunas piedras con las que tropezamos frecuentemente como en nuestra forma de pensar y de decidir. Uno es el exceso de confianza, ¿sí? Todos creemos que manejamos mejor que el promedio, ¿sí? Y eso es matemáticamente imposible, y creer que manejamos mejor de lo que manejamos nos genera conductas de manejo audaces y riesgosas. Otro de los sesgos es el exceso de optimismo, que lo que hace es creer que no nos va a pasar a nosotros. Y el tercero que entra en juego es el factor de disponibilidad, que es, si no tenemos un caso cercano, creemos que no nos va a pasar. Entonces lo que se abre en este contexto de cuarentena es, aprovechémoslo, qué podemos hacer y tomar conciencia. Y les pregunto a ustedes, abro un poquito el juego, a Fede y a Dani también, que es, ¿qué cosas podemos hacer en este contexto de cuarentena para mejorar entre todos la seguridad vial? ¿Sí? Ya sea capacitaciones, tomar medidas, ¿qué es lo que ven en sus áreas cotidianas que se puede hacer o se está empezando a hacer en el marco de la cuarentena? ¿Ven alguna acción? Ahí Fede está por desmutearse. Sí. Dani, no sé si nos escuchás en este momento. Sí. No sé si querés mostrar los gráficos. Bueno. Dani estuvo preparando y evaluando cómo varió el comportamiento de las flotas que usan UCAR en las últimas semanas. En cuarentena es, aprovechémoslo, qué podemos hacer y tomar conciencia. Y les pregunto a usted. Ustedes abren un poquito el juego, a Fede y a Dani también. Bueno. Ahí les voy a compartir un par de gráficos que realizamos para ver un poco cómo se está comportando el público en general. Realizamos para ver un poco durante esta emergencia. Este primer gráfico, en la parte de arriba, lo que estamos viendo son
las flotas de vehículos livianos que tenemos trabajando con WUCAR. Vemos primero que hubo un descenso enorme de la cantidad de kilómetros que se hacen en general en el momento de empezar la cuarentena. Vemos también las barras. Nosotros vimos, Dani, más o menos un 40% de reducción en distancias diarias. ¿Es una pregunta? Sí, sí, sí. Sí. Diría que lo que estamos viendo es que sí, se dividió a la mitad la cantidad de viajes que se están realizando, pero además la distancia que se hace por viaje disminuyó también del 50%, ¿no? Sí. Desde un viaje promedio de más o menos 20 kilómetros, estamos en viajes de menos de 10 kilómetros en promedio. Sí, perfecto. Si vamos a las flotas de transporte de cargas, por ejemplo, que estamos viendo en el gráfico de abajo, estamos viendo un poco lo opuesto. Si bien no aumentó mucho la cantidad de viajes en total, sí aumentó mucho el kilometraje. O sea, en vez de una disminución de 10 kilómetros por viaje en promedio, estamos 10 kilómetros en promedio por encima de los valores anteriores, ¿no? Entonces, viajes más largos. A pasar el siguiente gráfico. Acá estamos viendo un score que medimos en WUCAR, que es la precaución, que esto mide las velocidades máximas y cómo las personas respetan las velocidades máximas. En ambos casos no vemos una gran diferencia en los scores que se logran antes y después de la cuarentena, pero si vamos a una métrica que también estamos siguiendo, que es la distancia con exceso de velocidad, en vehículos livianos no se ve una tendencia a la alza ni a la baja, pero en flotas de transporte de cargas podemos ver que antes de la cuarentena estábamos en más o menos un 4% de la distancia con exceso de velocidad. Mientras que en tiempos de cuarentena eso tiene una tendencia a pasar al 5 o 6% de la distancia de viaje. O sea que sobre los trayectos totales hay más partes del trayecto que las flotas de carga están yendo a una velocidad mayor a la permitida. Exactamente. Sí, sí, eso probablemente nos está mostrando que las velocidades aumentaron. Puede ser también porque las rutas permiten una velocidad mayor por estar más vacías. Pero sí, la tendencia es a la alza de velocidades ahí. De alguna manera... al siguiente. Sí. ¿Sí? No, decía que si bien la realidad es que los usuarios de WUCAR generalmente son flotas, digamos, de las mejores del país, hay que decirlo, de cargas peligrosas y demás, también marca la tendencia que veíamos al comienzo del webinar, de los artículos que nos mostraba Alejo, ¿no? Rutas más vacías, se anda más rápido y más distraído, digamos. Gracias. Sí. Sí, exactamente. Es una tendencia que se puede ver ahí. Vamos. Bueno,
Acá en estos gráficos lo que estamos viendo es otro score, que es la atención que medimos en WooCard, que mide el uso del celular durante el manejo, ¿no? Esto puede ser una interacción con la pantalla, por ejemplo, para buscar algo, para ver un mensaje, o puede ser la recepción de llamados, por otro lado. Bueno, en el primer gráfico de arriba vemos el comportamiento de las flotas de vehículos livianos. Primero, podemos destacar que el uso del celular es una cosa bastante cambiante en esas flotas, ¿no? No podemos distinguir necesariamente un valor promedio o un comportamiento ante ciertas situaciones. Lo que sí vemos durante el periodo de cuarentena, evidentemente bajó mucho la cantidad de viajes y bajó, como sabemos también, la distancia de viaje. Entonces, el uso del celular como porción del viaje bajó. Sin embargo, vemos que también en la medición del uso de la distancia de uso del celular, tenemos algunos picos bastante importantes, por ejemplo el 6 de abril, que se disparó por alguna razón. Si vemos las flotas de transporte de cargas, generalmente tienen un uso bastante bajo del celular por el nivel de profesionalización que tienen. Pero, sin embargo, vemos que durante este tiempo de cuarentena, de todas formas, aumentó ligeramente el uso de celular en estas flotas. Puede ser por la recepción de información o la búsqueda de información, o simplemente por mayores necesidades de comunicación. Sí, exacto. Justamente el otro día nos comunicaba uno de los choferes que utiliza el servicio que están con bastantes problemas a veces para ingresar en ciertas zonas, que tienen que averiguar cuáles son los accesos. Por supuesto, la recomendación es hacerlo con el vehículo detenido, ¿no es cierto? Pero bueno, acá obviamente los que están en la industria, que nos están escuchando, todo lo que quieran aportar es bienvenido, ¿no es cierto? Respecto de cómo está la facilidad y la fluidez de tránsito, especialmente entre distritos, ¿no? Eso iba a comentar yo, Federico. Nosotros tenemos este problema. Hacemos muchos viajes al interior, Santiago del Estero, Chaco, y tenemos muchos problemas de ingreso para las distintas localidades, y los choferes se están comunicando muchísimo más durante el viaje. El tema de la subida de la velocidad, de verdad, lo que decían recién, las rutas al estar más despejadas, los choferes aprietan más el acelerador. Pero hay otro problema también, que los clientes normalmente han reducido el horario de atención, entonces los tiempos para hacer las entregas son más cortos, y normalmente lo que hacen es tratar de acelerar un poco más para poder llegar a los clientes en el día. Claro, sí, entiendo. Está mal si nosotros le decimos que no, obviamente, y no lo tienen permitido, y son sancionados, evidentemente, cuando cometen este tipo de infracciones, pero ellos van por lo mismo. No, claro, son las particularidades de la situación, y por eso es bueno ponerlo sobre la mesa y ver un poco qué acciones va tomando cada uno y qué resultado obtiene, digamos, ¿no? De manera que haya un intercambio ahí, bueno, lo que le funciona a uno lo aplicamos en los otros. Eso sí. Nosotros como medida preventiva lo que hicimos fue bajar el promedio de velocidad de los viajes. Nosotros hacemos siempre la medición del promedio de velocidades en 65, y ahora lo llevamos a 63. Nosotros hacemos todo transporte de mercadería peligrosa, entonces lo bajamos 2 kilómetros, cosa de achicarles un poco más la velocidad. Y a partir de esa medida se empezaron a cuidar un poquito más. Claro, muy bien. Y además van a ver seguramente un ahorro en combustible significativo. Al bajar 2 kilómetros es impresionante. Sí. Hay otros casos acá en el grupo también que han hecho el experimento y tuvieron muy buenos resultados con ahorro de combustible, en ese sentido. Muchas gracias, Carlos.
Este, No, por favor. En lo que empezó a contar Dani a través de los gráficos, una de las cuestiones para ver cómo juegan en el marco de la cuarentena es el factor de distracción, ¿sí? Porque en lo que nos pasa a todos de estar estresados, con mucha incertidumbre en el marco de una cuarentena que se va extendiendo, que no sabemos qué va a pasar, y el estrés y el contagio y demás, empieza a tomar todavía más relevancia todo lo que tiene que ver con la distracción y el estrés al manejar, ¿sí? Que eso a su vez va a llevar a fatiga, que es uno de los puntos claves a tomar. Entonces, queremos hacer como un repaso muy breve, que es algunas pequeñas definiciones para entender de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Qué entendemos por distracciones, por ejemplo, al manejar, ¿sí? Una distracción es aquello que hace que nuestra atención se vea temporalmente dividida entre lo que es la tarea principal, que en este caso sería conducir, y otras tareas secundarias que no son estrictamente las ligadas a la conducción, ¿sí? Entonces podemos entender a la distracción como el desvío de atención de todas aquellas tareas secundarias que no... ¿Sí? Hay un montón de formas de clasificar las distracciones. Podemos verlas por los tipos que sean visuales, como apartar la vista de la ruta. Esto puede ser a través de algún cartel que nos distrae. Ahí hay una paradoja muy interesante, que es que en términos publicitarios, cuanto mejor es el cartel y más atrae la vista, peor es para la seguridad vial. Otras que son cognitivas, como el hablar por teléfono con alguna otra persona, porque nos requiere un esfuerzo cognitivo para llevar adelante la conversación y nos distrae, hasta otras que tienen que ver también con el teléfono quizás, pero desde el lado físico. El hecho de marcar un número de teléfono, o de contestar un WhatsApp, o de ver una notificación, es un segundo, milisegundo, o una serie de segundos que no estamos prestando atención a la ruta. Lo mismo ocurre con inclinarnos para cambiar la emisora de radio que estamos escuchando. También las hay auditivas, que tienen que ver con cualquier ruido o sonido que nos distraiga. Eso como gran categoría. Hay otras que se pueden clasificar por el origen de la distracción, que puede ser que surjan adentro del vehículo, ¿sí? Como una llamada que suena dentro del habitáculo, o externas, como mirar las vallas publicitarias o gente que está por la calle, ¿sí? Entonces, llevándolo de vuelta a la seguridad vial y a la seguridad vial en Argentina, tenemos algunos datos de cómo afecta uno de los principales factores de distracción, que es el teléfono celular, ¿sí? En Argentina, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2018 murieron casi 5.500 personas en accidentes de tránsito, y tenemos que considerar, recién hablábamos de la velocidad promedio, yendo a una velocidad mucho menor, yendo a 40 kilómetros por hora, si miramos el teléfono por 3 segundos durante una notificación, recorrimos casi un tercio de calles a ciegas, ¿sí? Y eso es muy, muy peligroso en términos de seguridad vial. Si estamos yendo en ruta a una velocidad mayor y hablando por teléfono, por ejemplo, yendo a 120, 130 kilómetros por hora, si estamos hablando por teléfono, que es una conducción distraída, recorrimos casi 2 minutos, si hablamos, casi 2 kilómetros hablando 1 minuto por teléfono, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la atención, y es uno de los parámetros que Dani nos mostraba que subieron las desatenciones por mirar el teléfono durante la instancia de manejo. Sí, y seguramente que también por el contexto y por el estado de ansiedad en el que estamos la mayoría de la población, de ir recibiendo las noticias diarias, tanto de la situación de cuarentena como de los contagios, de las muertes, la evolución en los distintos países y en las distintas provincias, para el caso de Argentina, eso hace que la necesidad o el deseo de querer estar constantemente informado sea mayor que lo habitual, al margen de todas las cuestiones de las redes sociales, en la que también se le suma todo esto, ¿no? Por eso hay un montón de artículos muy buenos que están dando vueltas por las redes y por los medios respecto de cómo informarse de manera sana, en el sentido de acotar la cantidad de horas que uno le dedica a estar informado de las noticias,
sugieren una hora diaria y sugieren además elegir un espacio dentro del día para dedicárselo a actualizarse, y luego elegir muy bien las fuentes, ¿no es cierto? Hemos visto también que muchas empresas del transporte han elegido ellos mismos seleccionar las fuentes, de fuentes confiables, por supuesto, y autorizadas, para hacer la difusión interna una vez al día o 2 veces al día, con lo cual, con un pantallazo, ya todo el equipo puede estar al tanto de la situación y de las nuevas medidas y protocolos. Gracias. Y Perdón. ocurre... Sí. ¿Puedo agregar algo yo? Mi nombre es Guillermina Fonrullo, es la primera vez que participo, no conozco a nadie Bienvenida. del foro. Gracias. La única mujer, veo también. Es la primera vez que lo hacemos, así que estamos todos igual. Ah, sí, bueno. Sí. Bueno, a ver, yo soy abogada y productora de seguros, trabajé 18 años en compañías de seguros a cargo de las áreas de siniestros. Por ahí me interesaba tener un poco la visión desde el otro lado, del lado de la prevención, porque las compañías de seguros les cuesta trabajar desde la prevención. Y bueno, lo que yo quería remarcar es un poco en línea con lo que decía Alejo, es que yo lo que noto es que en las noticias, por ejemplo, se habla mucho de la reducción de la siniestralidad, en un 30, en un 40% respecto a lo que son siniestros viales, pero lo que yo observo es que si bien hay una reducción de la siniestralidad, nosotros lo medimos como frecuencia, hay más intensidad en los siniestros. Y esto tiene que ver con los daños, ¿no? O sea, que hoy lo veíamos en las noticias que mostraban con respecto al tema de las ambulancias o el tema de los choques. Hace 2 o 3 semanas hubo un choque en cadena en la General Paz entre 3 autos particulares y un utilitario, que vos decís, ¿cómo chocan en cadena en la General Paz, o sea, en el medio de una cuarentena? Pero creo que tiene que ver con esto de que creo que todos lo vemos, que pasan circulando hasta en ciudad también a una velocidad excesiva, y también lo que se nota mucho, que también creo que hay que tener cuidado, es respecto de la distracción no solamente de los otros conductores, sino también de los peatones. Porque los peatones, la gente que está circulando por la calle, cruza por, a ver, si ya no tenemos la costumbre de cruzar por la senda peatonal, ahora menos, la gente está muy distraída, y eso también es un tema. Bueno, eso quería agregar un poco la visión a lo que yo vengo viendo desde el lado más del seguro. Sí, eso es muy importante, ¿no? O sea que vos, Guillermina, dirías que si bien bajó la frecuencia, aumentó la severidad, Sí. ¿no es cierto?, del lado de su lado. Sí. Se suelen medir esos 2 factores y lo que hay es mayor severidad, y cambian también los siniestros. A ver, como uno siempre dice, la siniestralidad se empieza a trasladar, digamos, a otros ámbitos. Está bien, por ahí no tenés siniestros de daños, qué sé yo, tanto de daños parciales, pero sí de destrucciones totales, y qué sé yo, mucho robo, no sé, tengo un montón de clientes que robo de cubiertas, o sea, se empezó a disparar ahora, porque los autos se quedan afuera, y en el medio de la cuarentena no hay nadie, o actos de vandalismo. Por eso te digo, los siniestros, la siniestralidad no es que, a ver, baja, pero se empieza a trasladar a otros ámbitos, que eso también está bueno tenerlo en cuenta. Está buenísimo. Y después una pregunta también respecto de este tema, que te quería hacer, es muchas compañías de seguros han salido a bonificar por lo menos responsabilidad civil para este periodo, ¿no es cierto? ¿Eso es algo que se va a extender, que se va a continuar en el tiempo, o es solo para la cuarentena? A ver, acá hay un tema también hay que diferenciar lo que son las fake news de lo que autorizó, de los comunicados oficiales de la Superintendencia de Seguros. Están circulando muchos comunicados que dicen que cualquiera puede ir a pedir una rebaja, y que todas las compañías tienen la obligación de darte una rebaja o una bonificación en la prima del seguro automotor. Esto no es así, en realidad es voluntario. Depende de cada compañía, sí, exacto, depende de cada compañía de seguros. Acá lo que yo siempre digo es que hay que ver también, hay que estar bien asesorado respecto de con qué compañías de seguros vas a trabajar. Hoy realmente decir, bueno, me bajo de esta compañía para irme a otra porque me ofrece el 40% menos, como vos decís, hay algunas que lo están ofreciendo así, y en realidad la bonificación es hasta la próxima refacturación. Entonces, si tenés una póliza trimestral,
dentro de 3 meses esa bonificación ya no va a tener más vigencia. Tiene que ver mucho, sí, con esto de que las compañías salen a captar clientes porque convengamos que no tienen liquidez, porque en otros ramos también se están dando de baja las pólizas, entonces están saliendo a buscar liquidez. Tenés que ver qué respaldo tiene la compañía de seguros para que después te pague el siniestro, porque, y lo cortito, está bien, hoy hay una reducción de la siniestralidad en cuanto a frecuencia en accidentes de tránsito, pero las compañías siguen pagando siniestros que venían acumulando, juicios, cuando ahora se reactive la actividad judicial van a salir las sentencias, y van a tener que salir a pagar, y van a tener que tener liquidez. Eso es lo que están buscando. Entonces, un poco, respondiendo a tu pregunta, yo me fijaría bien con qué tipo de compañías quiero estar asegurado, que tenga respaldo, y ver bien la letra chica, esto de que te digo que la bonificación por ahí es hasta la próxima refacturación, y después estás en la misma. Clarísimo, Guillermina. Muchísimas gracias. No sé si, gracias. No sé si alguien quiere comentar algo más de este tema o de algún otro tema que estén trabajando actualmente. O si no seguimos, Alejo, como les parezca. A ver, Y ya, porque ya medio que tenemos que ir cerrando, ¿no? Nos quedan, creo que 5 minutos. Por eso digo, última pregunta de cada uno que quiera. No sean tímidos. No, por mi parte no. A ver, entonces retomo algunas cuestiones de lo que decía Guillermina en alguna de las notas que les mostraba de TELAM y de La Nación sobre el impacto de la cuarentena. Bajaron mucho los incidentes, pero también porque bajó mucho la cantidad de autos y camiones en la vía pública, ¿sí? Pero también es cierto, está el sesgo de disponibilidad. Tenemos la chance de ver las rutas vacías y está la tendencia a pisar un poco más el acelerador. Y la otra cosa que ocurre es el tema de lo que se denomina sobrecarga cognitiva. Las condiciones de manejo son mucho más estresantes ahora en la cuarentena, pese a la reducción de tránsito, por la cantidad de cosas que están dando vueltas o los cuidados que hay que tener. Digo, no es lo mismo manejar con o sin barbijo, no es lo mismo manejar pendiente de tener o no el permiso de circulación, mucho más atento a cómo van a estar manejando el resto de las personas, con peatones también con barbijos dando vuelta como factor de distracción, empiezan a jugar otras cuestiones, ¿sí? En ese marco también, al ser el tema de transporte de ciertas mercaderías declarado esencial, hay para las flotas de transporte mucha carga de trabajo, ¿sí? Y eso implica muchas horas de manejo, que es uno de los principales causantes de fatiga, ¿sí? Hay estudios que dicen que a partir de una determinada cantidad de kilómetros o de horas manejadas en el año, ya aumenta el nivel de fatiga al manejar, así como en lo cotidiano, al manejar alrededor de 3-4 horas ya empiezan a verse signos concretos de fatiga, ¿sí? Entonces la pregunta a ustedes, a quienes manejen la parte operativa de flotas, es cómo trabajan ese aspecto. Y Fede nos puede contar algunas cosas que estamos por implementando desde Gucar en relación a ir midiendo y estar muy atentos a la cantidad de horas corridas de manejo. Sí, acá, bueno, si alguien quiere contar, si no lo cuento yo. Normalmente para transporte de cargas peligrosas hay un máximo de 4 horas en las que se puede conducir, y después uno tiene que parar 15 minutos por lo menos a estirar las piernas, ¿no es cierto? A descansar, tomar aire, o tomar un café, lo que fuere, ¿no? Después hay empresas que dentro de esas 4 horas dicen, bueno, un poquito menos. En empresas de vehículos livianos, en flotas de vehículos livianos, como se va a mayor velocidad, se estima que el gasto cognitivo o que el esfuerzo y el estrés es mayor por ir a mayor velocidad, con lo cual reducen ese tiempo de 4 horas, muchas veces a 2 horas. Lo tienen seteado varias empresas, ¿no es cierto? Pero bueno, es importante, independientemente de si estamos hablando de 2, 3 o 4 horas, que este sea uno de los indicadores que uno mide dentro de la gestión.
de conducción responsable, ¿no? Independientemente de si uno como chofer para 15 minutos, 20 o 10, empezar por medir y parar, ¿no es cierto? Eso es, aunque no se cumpla exactamente el tiempo que uno establece, es 100 veces mejor a manejar 6 o 7 horas seguidas, que es algo que se ve, digamos, ¿no? Que existe. Y más también. En esa línea, con lo que dice Fede, hay muchísimos estudios de la dificultad de mantener la atención durante la conducción prolongada, y piensen ustedes en rutas eternas, rectilíneas, con siempre el mismo paisaje, la dificultad que requiere mantenerse atento durante todo ese tiempo, y el riesgo enorme que implica apenas unos segundos de desatención. Y todo esto se ve agravado porque en medio de la cuarentena tenemos todos muy alterados los patrones de sueño. Digamos, levante la mano el que no se quedó un par de veces a lo largo de la cuarentena hasta la madrugada viendo alguna serie en Netflix, o con insomnio, o con lo que sea, pero lo que está pasando es que por estrés, por ansiedad, o por lo que sea, los patrones de sueño, incluso de alimentación y los ritmos circadianos, están muy cambiados, y eso después incide en nuestra productividad y nuestra atención durante el día, ya sea en un trabajo de oficina, que es menor el riesgo, o en las tareas de conducción, que obviamente tienen un riesgo aparejado mucho mayor. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Y por eso parte del título de la charla tenía que ver con la fatiga del sueño en el marco de la cuarentena del coronavirus, y es que si dormimos mal, lo que viene es que manejamos mal, y eso es riesgoso. Por ejemplo, les mencionábamos hace un rato que mirar el teléfono durante unos segundos nos hace recorrer una distancia grande sin ver, casi a ciegas. Imagínense ustedes el riesgo si tenemos lo que se llaman eventos de microsueño, que son esos segunditos donde el famoso cabezazo, nos dormimos un instante, puede ser tremendo en términos de seguridad vial. Por eso hay que reforzar mucho el tema del descanso. Hay un montón de estudios, esto es lo que les decía cuando empezamos la conversación, que no es nuestra área específica de estudio, pero sí lo que relevamos para armar esta conversación con ustedes, y es que hay muchos estudios científicos que dicen que un déficit de sueño de 1 o 2 horas por día a lo largo de la semana requieren un montón de horas extras de sueño para saldar esa deuda de sueño, e inciden muchísimo en nuestra atención y en nuestra fatiga. Entonces hay que cuidar mucho las horas de sueño del personal que esté manejando, porque es clave para prevenir accidentes, ¿sí? Es como uno de los puntos más fuertes que vimos en eso, y queríamos preguntarles a los que estén trabajando con flotas qué políticas tienen en ese sentido, o cómo tratan de chequear eso. De hecho, un último paréntesis antes de consultarles y darles la voz, es que hay un autor del libro ¿Por qué dormimos?, que se llama Walker, que plantea que los choques de falta de sueño son peores en cantidad de víctimas que los que se producen por drogas o alcohol, por estos microsueños que directamente suprimen la atención. Claro, hay un corte ahí inmediato, digamos, hay una pérdida total y completa del vehículo por parte de la persona que maneja, ¿no es cierto? Es como si se bajara, se anula. Sí, no es que reduce la atención, se anula. Sí. Así que bueno, si alguien quiere agregar algo, es el momento. Y si no, la seguimos la próxima. Creo que... Sí, Fernando. ¿Cómo estás? Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. va? Buen día a todos. No, escuchaba, digamos, todo el desarrollo de la charla, y, bueno, desde el rol que, por ejemplo, que yo ocupo, que tengo como formador de la Fundación Profesional para el Transporte, al igual que Marcelo, sí, estaba escuchando no solo esto, sino que parte de las temáticas que nosotros tratamos es el tema del cansancio, el tema del sueño, ¿sí? Las responsabilidades. Y escuchaba algo fundamental, ¿no es cierto?, que, digamos, la mayoría de los siniestros, ¿sí? Después de, digamos, lo digo como haber pasado trabajado en el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, los grandes siniestros, digamos, los siniestros fatales se producen por un exceso de velocidad, ¿no? Y esta cuestión ahora de la cuarentena, de ver las rutas más libres, menos camiones, menos autos, como decíamos y comentaba Carlos, creo,
hace que el conductor vaya y pise un poquito más el acelerador, ¿no es cierto? Cuando en realidad parece que la cuarentena esta trata, digamos, de reglamentar las cosas, ¿no es cierto? Por otro lado, pasa a ser como un poco más laxo, ¿no es cierto? Bueno, no hay coches, entonces, ¿qué hago? Me apuro un poquito más allá de los horarios y de entrega y todo, ¿sí? Dentro del rol que yo ocupo, tratamos siempre de hacer hincapié a todos los conductores que formamos, en que pasa más allá, ¿no es cierto?, de una cuestión de que si hay poco o hay mucho tránsito, pasa por un tema de responsabilidad de cada uno y de la responsabilidad social que tiene. Siempre se escucha hablar, ¿no es cierto?, es decir, se pasan de la velocidad, entonces, bueno, los acotamos un poquito más y parece ser que siempre tiene que estar el reto, la charla, o que les duele en el bolsillo para hacer algo, como cuando en realidad, digamos, pasa por una cuestión, creo yo, de asumir la responsabilidad que le toca a cada uno, ¿sí? Tanto también a los choferes como a los empresarios del transporte, como a nosotros en la cuestión de formación, como ustedes en la cuestión de relevar todos estos aspectos y datos tan interesantes, donde me parece que más allá de todo la formación en esto, y como venimos trabajando a veces también con GUCAR, pasa a ser fundamental, ¿no es cierto? Tiene que ser una cuestión de disciplina, de responsabilidad social dentro del rol que ocupa cada uno, ya sea como chofer, como empresario, como director de una flota de transporte, como un formador, ¿sí? Me parece que también tenemos que trabajar en eso, y es algo que lo hemos comentado, ¿no es cierto?, con el uso también de la herramienta de educar, de que pase por una cuestión de asumir la responsabilidad de cada uno. Es decir, sí, es un hecho, no hay tantos camiones, no hay tantos autos en la ruta, pero no obstante, no tengo por qué subir la velocidad. En este sentido, la Ley Nacional de Tránsito es clara, con las velocidades máximas y las velocidades precautorias. Y entonces, sí, bueno, no me habilita el hecho de decir no hay tantos autos al levantar un poco la velocidad, sino justamente decir, bueno, es el momento de ser responsables. Si somos responsables en mantener una cuarentena, en el uso del barbijo, ¿no es cierto?, de todas las medidas de prevención, no tenemos por qué dejar de ser responsables en esto, que es el tema de seguridad. Ese comentario me parece muy, muy interesante. Federico. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, muchas gracias, Fernando, estoy completamente de acuerdo. Si algo nos tiene que dejar la cuarentena es este tema de hacernos cargo de cuidarnos a nosotros y sobre todo de cuidar a los otros, que a su vez, que acá es totalmente vinculado. Sí, Federico Vitenas tiene la mano levantada. ¿Vos estabas hablando, Fede? Adrián. Adrián. Hola, Adrián. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Adrián? Ahora después te pasamos a Fede. Disculpa que me pude juntar un poquito tarde a la reunión. Muy buena la parte que pude escuchar. Muchas gracias. Obviamente que coincido totalmente con todo lo que están preopinando. Bueno, conozco la herramienta, la hemos utilizado y la verdad que los beneficios están a las caras en cuanto a lo que es la distracción en cualquier ¿no es cierto?, tarea que causa justamente un aumento del riesgo innecesario. Y con dos temitas en particular de esto que nos toca vivir, nosotros hemos reforzado en la flota justamente que el hecho de andar solo en rutas del sur, más que nada de la Patagonia, hace que, bueno, vienen épocas de frío, de nieve, de hielo, y que cualquier accidente o incidente que tenga una persona no tiene la frecuencia de paso de otras personas, que por un lado genera, o automóviles, ¿no?, que genera monotonía, pero por otro lado también menos posibilidad de rescate o de ayuda temprana, ¿no? Con lo cual hay que estar alerta por varias situaciones, y bueno, los equipos, a pesar de que tener VHF como para comunicarse, bueno, puede haber alguna cono de sombra que no llegue la antena, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que quería compartir, a lo mejor ya lo comentaron ustedes, es justamente el tema del barbijo, ¿no? Lo que hay que utilizar ahora, y más si llevas al menos otra persona en el asiento de atrás, que es discutible porque a lo mejor en el asiento de adelante tiene menos contagio
si van los dos mirando hacia adelante, pero bueno, supongamos que va uno atrás y uno adelante, el tema del barbijo nos trae otro punto de distracción, o inclusive que nos puede tapar los ojos en un breve lapso de tiempo que sea lo suficiente como para que la persona se ponga nerviosa o tome una derivación de una maniobra introspectiva no controlada, ¿no? Del volante, como ha pasado con el mate, que ha pasado con otros elementos que también hoy día le estamos agregando al conductor, esa sería la conclusión, un elemento de distracción o que puede sumarse negativamente al riesgo de la conducción. Gracias. Sí, es un factor de incomodidad. Es incómodo, es tener algo más en la cara, Sí. y aparte disminuye el campo visual. Y a la persona que tiene lentes también le propina, digamos, una incomodidad porque le cambia a lo mejor el foco o la ubicación del lente en la nariz bien apoyado. Se le empañan. Se le empañan, sí, exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Puedo dar fe de esto. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo, muy importante los dos conceptos. Y vamos a seguir en orden. Federico Huitenes tiene la mano levantada y después viene Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Escuchando atentamente las reuniones de temprano. En mi caso particular, la verdad que no tomé contacto con el auto en todo lo que va a la cuarentena, así que un poco no quiero hablar sin saber de la experiencia de manejo. Puedo primero que nada agradecer y destacar el espacio para poder compartir y debatir ideas en esta cuarentena, así que Fede, muy buena la iniciativa con el equipo, los gráficos ahí que mostró Dani también, y la parte de los conceptos que tiró Alejo. Y lo que sí puedo notar me llevo un poco los conceptos de la relajación, lo que decía un poco Alejo, al haber menos tránsito, que uno tiende a relajarse, a ser más laxo con las medidas, con las velocidades y ese tipo de cuestiones. Y también como peatones, ¿no? De justamente en el mismo sentido, menos tránsito, bueno, hay menos tránsito, cruzo por la mitad, o está en rojo y no espero, total no hay nadie. Y un poco la confianza por la falta de caudal vehicular, yo creo que todas las distracciones, lo que hablaba Guillermina de la General Paz, había un vehículo volcado, si no me equivoco, es algo totalmente difícil de imaginar cómo fue la maniobra. Así que bueno, nada, un poco para reforzar los conceptos y valorar el espacio brindado por Fede y el equipo. Sí, muchísimas gracias a vos, Federico, y a todos por participar, y de acuerdo, estamos viviendo situaciones inéditas y pasan cosas inéditas, sin duda. Seguimos con las preguntas. Está, un segundito, acabamos, Marcelo Oviedo y Gustavo, creo que también había levantado la mano. Y después, bueno, que quieran. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Bueno, Mucho gusto. está muy buena toda esta charla. Yo la primera vez que me conecto y que estoy participando un poco más de todo esto, ¿sí? Fui chofer durante 27 años, ¿sí? Hoy estoy como formador igual que Fernando en la fundación. Y lo que creo que podemos aprovechar también en este tema de la cuarentena por el coronavirus y todo, es trabajar un poquito más desde la parte de aprovecharle el tiempo o hacerle hincapié a los dadores de carga y a los clientes el tema de la espera de los choferes, ¿sí? En ese ir a cargar o en ese ir a descargar. ¿Por qué? Porque ha tocado y toca situaciones, y los que tienen transporte lo deben saber mucho, es que te citan el camión a tal hora, supongamos 8 de la mañana, ¿sí? Y después terminan saliendo a las 4 o 5 de la tarde, en el peor de los casos. Entonces todo ese tiempo de espera que el chofer tiene ahí es un tiempo perdido. Tenemos mucha gente irresponsable o que no se quiere capacitar y no quiere entender la situación de lo que es una conducción segura, ¿sí? Y una conducción profesional desde el punto de vista del chofer profesional. Y ser profesional no tan solo en la cuestión de la conducción, sino a lo que el trabajo se refiere, ¿sí? Tenemos que ser profesionales en todos esos aspectos. Entonces, la pérdida de tiempo que por ahí el chofer tiene en ese lapso de ir a cargar o ir a descargar, después de una exigencia de kilómetro en el caso de la descarga, termina exigiéndolo o exigiéndose, entre comillas, ¿sí? Y poniéndose un límite X para poder cumplir con esa entrega.
hay gente que lo puede absorber de una manera, y no es lo mismo, Adrián recién hablaba de las rutas a la Patagonia, al sur, no es lo mismo hacer kilómetros a la Patagonia o al sur como hacerlo para el norte, donde tenemos subidas y bajadas, donde no es lo mismo hacer 500 kilómetros en el llano que hacerlo en montaña. Entonces, calculo que tendríamos que trabajar un poquito más ahí, también hacer hincapié más ahí en ese tema de la espera, ¿sí? En el dador de carga o en el receptor de la carga, ¿sí? Donde el chofer sienta de que su sacrificio ha valido la pena, ¿sí? Nada más quería acotar eso, que me parece de que cuando andaba en el camión lo venía luchando siempre, y algunos transportes me daban la razón, pero era una pelea muy dura con el tema del dador de carga, que te citan a las 6, 7 de la mañana. Imagínate que vos, para estar a las 7 o a las 8 de la mañana en un cliente, vos te tenés que haber levantado a las 4 o a las 5 de la mañana. Entonces, cuando llegaste a las 10 de la noche conduciendo, ya tenés unas horas encima y unos cuantos kilómetros encima también, y eso afecta muchísimo al cansancio, más la presión del coronavirus, más la presión de que a tu casa o a tu familia no le falte nada, y el bienestar, y cumplir con tu trabajo y cumplir con la empresa, de ser una herramienta eficaz para el patrón y poder ayudarlo y poder participar en su negocio, ¿sí? Todos sabemos de que si perdemos 2 o 3 horas o 4 horas en tal o cual lugar, ya sea dador de carga o receptor de carga o en la ruta misma, al final de la semana no va a generar la pérdida de un día, y eso a fin de mes genera una pérdida de un viaje, y a fin de año un cuanto más. Entonces, la persona que es profesional en su trabajo, todo eso lo lleva en el lomo, ¿no? Es simplemente hacer esa acotación y ver desde ese punto de vista qué se puede hacer, nada más. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente un aporte valiosísimo y completamente de acuerdo, y es un tema que no habíamos nombrado. Realmente, ¿cómo se estarán manejando ahora las esperas con esta situación de cuarentena, ¿no? Es un tema que nos gustaría realmente, recién hablábamos, investigarlo un poquito más, a ver qué está pasando en general, ¿no? Escucharlo de los choferes, o sea, cómo es hoy. Alguna nota salió en algún medio, pero me parece que hay que ponerle más hincapié ahí, definitivamente. Muchas gracias. Bueno. No sé si alguien más. Gustavo, y ahora se suma el otro Gustavo. Perfecto. Vamos en el orden. Gustavo. No sé si me escuchan ahí, quería saludar Perfecto. a todos. Perfectamente. La participación. No, y vuelvo un poquito para atrás porque básicamente lo que decía Fernando Bike, coincido que al llegar, digamos, al haber menos tránsito, uno se relaja más, aumenta las velocidades de circulación, y también desaparece no solo el control legal de policía de tránsito, que son solamente puntos de control, pero desaparece de alguna manera el control social, es decir, uno convive en un espacio, y al haber menos control social, o sea, menos tránsito, o sea, digamos, vulgarmente, alguien que te toca bocina o te hace luces porque te abriste el carril, o porque uno está de alguna manera asumiendo un riesgo mayor, y siempre hay alguien que le advierte a través de una bocina, luces, etcétera. O a veces lo ayuda, inclusive, ¿no? Que es muy común, de pesado a pesado, poner la luz de giro para ceder el paso cuando ya, para acompañar la visibilidad del otro, etcétera. Digamos, eso genera que desaparezca el control social, que era el punto que quería decir, por eso, en definitiva, puede haber mayor riesgo. Pueden estar de acuerdo o no, a lo mejor simplemente es un aporte que desde mi punto de vista quería hacer. Y otro más es el tema del barbijo. No nos olvidemos que el barbijo quita oxigenación, en definitiva obstruye las vías respiratorias superiores, parcialmente, obviamente, pero esa pérdida de oxigenación, que es un tema ya biológico, hace también que el que tiene cierto peso torácico, es decir, mucha carga en kilos, y aparece normalmente la apnea del sueño, con el barbijo se acelera notablemente esa apnea y se duerme. O sea, falta el oxígeno, aparece la somnolencia, y de repente
uno se queda dormido, ¿no? Lo cual yo recomendaría que en el caso de, principalmente pesados, ¿no? Por las distancias que recorren, si hacen digamos, el trayecto, no lo utilicen si van solos en la cabina, justamente para estar mejor oxigenados. Muy bueno realmente, Gustavo. Disculpame, Gustavo, ¿vos sos de profesión médica? ¿Cuál es tu...? Yo básicamente soy consultor, ahora digamos, funcionario de empresas, pero ahora me dedico más que nada a todo lo que es certificación de normas ISO, entre ellas la 39001, y estoy más que nada trabajando con empresas de logística, principalmente en ese aspecto, ¿no? Lo que es la parte, digamos, de procedimientos internos, ISO 9001, etcétera, y el sistema de gestión de seguridad vial, la 39001, que cuesta, al igual que todo lo que es la logística interna, que no está hoy siendo certificada en Argentina, ¿no? Todo lo que es el manejo de bodegas, estivaje, todo eso hoy no, las normas ISO no tenemos aplicación en Argentina, pero no, más que nada en eso me muevo, ¿no? Está bien, no, decía porque realmente muy bueno lo del barbijo y oxigenación. Habíamos pensado en la obstrucción visual, pero no en que realmente sí hay un porcentaje, digamos, una pérdida de caudal o de flujo, ¿no? O hay que hacer un esfuerzo mayor para respirar la misma cantidad de aire, digamos. Sí, a su vez, perdón, hoy sí. No robo más tiempo a nadie, calienta el aire, no inquiere, es más caliente, es más caluroso, por ende, de alguna manera también genera mayor cansancio y volvemos al tema del sueño, ¿no? De hecho, iba a sumar, hay un montón de estudios sobre cómo la apnea del sueño incide sobre la seguridad vial. No vimos nada sobre barbijos y apneas de sueño. Habría que, si se impone el uso a largo plazo, va a ser un punto a estudiar seguramente. Gustavo, había quedado ahí pendiente de tu pregunta o tu comentario. Hola, ¿me ven? Sí, perfecto. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo les va? Bueno, saludos a todos, agradezco, muy bueno el temario y demás, y quería aportar, me quedé enganchado en un temita, que justo lo tengo en pantalla a Carlos, que hablaba sobre, y me llamó la atención, para quien no me conoce, yo hago formaciones en conducción eficiente y utilizo todas estas herramientas tecnológicas para validar acciones y resultados. Y me parece interesantísimo, y me quedé con que en este tiempo de cuarentena aumentaron las velocidades. Entonces, yo considero que lo que tendría que aumentar, y es un momento ideal para poder ponerlo a rolar a la mirada de ese indicador, deberían aumentar las velocidades promedio por el ritmo de ruta que tienen hoy, gracias a que no hay tanta carga vehicular en las rutas. Entonces, si hay algún empresario, a vos, Gustavo, que estás como consultor también y demás, es muy interesante a modo de nuestro lado, digamos, de todo este grupo, poder utilizar la herramienta para evaluar esos comportamientos empíricamente, es decir, propongamos el metele ya no va más. Decía Marcelo, quien está esperando la carga, hoy ya no tiene ese apuro. O sea, creo que el sistema se está acomodando a ser tolerante con los demás, y es un buen momento para utilizar este tipo de herramientas para validar y tener el resultado final bien claro para cuando termine este momento, porque este es un momento ideal en este contexto. Tener condiciones de ruta como las que tenemos hoy no se van a dar más. Entonces hoy, como empresarios o al empresario de transporte, habría que proponerle el utilizar este tipo de herramientas como Bucar para focalizar en este rol de la herramienta, que sirva para evaluar resultados y proponer acciones que las podamos medir. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. ¿Qué mejor momento y contexto para aprovechar desde este lugar? Eso quería un poco aportar desde mi mirada, digamos.
Sí, completamente de acuerdo, Gustavo, muchas gracias. Discúlpame, Alejo, estaba diciendo algo. Completamente de acuerdo, lo que no se mide no se mejora, y hoy es un buen momento porque hay quizás más disponibilidad del lado de la oficina, así que, eso es relativo, ¿no? Pero bueno, discúlpame, Alejo, sí. Es genial esto que decía Gustavo de aprovechar, digamos, la oportunidad, si se puede, en términos de esta cuarentena, para tratar de mejorar lo que se puede medir, como decías vos también, Fede, pero una cosa que nos quedaba ahí dando vueltas es, realmente es una oportunidad para tomar conciencia de que tenemos que mejorar, e imagínense si, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social que tomamos cuando vamos a comprar, de respetar la distancia con el otro, si lográramos trasladar esto, efectivamente, ahí Federico me agarró al toque, al espacio público, a las rutas, a las avenidas, a las calles, y empezáramos, porque aprendimos, eso es efecto priming, que es algo que trabajamos dentro de Búcar, que es lo que aprendes en un lugar lo trasladás como hábito a otro. Si empezamos a trasladar al volante lo que estamos aprendiendo de distanciamiento social en lo cotidiano. Es un poco esto como lo habíamos dejado de cierre, porque es la invitación a aprovechar este contexto para mejorar. Sí. Bueno, la verdad espectacular, Alejo. Yo no tengo nada más que agregar. Ya hemos pasado 1 hora, que a mí por lo menos se me pasó rapidísima y aprendí un montón de cosas. Así que de mi parte les quiero agradecer. Si quieren todos desmutear sus micrófonos y mandar un saludo, porque ya excedimos un poquito el tiempo que habíamos planificado. Después vamos a mandar un resumen a través de nuestro LinkedIn. Y bueno, y planificamos la próxima, no sé, en 10 días, en 2 semanas, una cosa así, como para ver, bueno, con esto que aprendimos acá, qué pudimos implementar, qué no, qué pasó y dónde estamos, si les parece bien. Cualquier otra duda, consulta que les surja. Sí. Bárbaro, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fernando. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, Dani, chao. chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.